O sea, acuérdense que hay dos procesos de difusión que son diferentes. Uno es el del oxígeno y otro es el del dióxido de carbono. ¿Por qué? Vamos a tener que el del dióxido de carbono va a ser con el dióxido de carbono. Y el del oxígeno va a ser con el oxígeno. O sea, la concentración de dióxido de carbono, o sea, el gas dióxido de carbono va a fijarse nada más en la concentración de ese gas en el interior de la sangre o en el pulmón, o en el aire del pulmón. Son dos procesos diferentes que no van a estar, o sea, están relacionados, pero no están directamente relacionados. O sea, por ejemplo, tengo, cuando yo inspiro y ese aire que tiene 22% de oxígeno en el volumen, ¿no? En el total del volumen, ingresa al alveolo y tiene un 0,12% de dióxido de carbono. ¿Qué pasa ahí con la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de carbono? ¿Qué les parece? ¿Cuál es más alta? El oxígeno. El oxígeno. ¿Y el dióxido de carbono? Es menor. Es menor. Es menor. Y esa sangre que viene del lado derecho del corazón, que viene con una gran cantidad de dióxido de carbono, entra en contacto con, o sea, no directo, ¿no? No es que se abre, sino que, ¿se acuerdan que yo les había dicho que es un espacio muy pequeño en donde se da la difusión que tiene un espesor de 2 células? La célula del alveolo y la célula del capilar por donde pasa esa sangre. Entonces, es un espacio muy pequeño. ¿Qué pasa con ese gas? Ese dióxido de carbono que viene en la sangre carboxigenada. ¿Dónde hay mayor concentración? ¿En la sangre o en el aire? En la sangre, porque viene con todo el dióxido de carbono. Y por difusión, ¿hacia dónde va a ir? ¿Se va a quedar en la sangre o va a ir al aire? Al aire. Al aire, ¿por qué? ¿Dónde hay mayor concentración? En el oxígeno. A ver, ¿cómo? En la sangre. En la sangre. ¿Y ahí importa el oxígeno? A ver. ¿Les importa el oxígeno? ¿Importa qué pasa con el oxígeno en ese proceso? Y el oxígeno lo tienen que obtener las células. Sí, pero ese es otro proceso. El oxígeno va a ser otro proceso. Al dióxido de carbono le importa la concentración del dióxido. Y el dióxido, el oxígeno, ¿dónde hay más alta concentración? ¿En el pulmón o en la sangre? La sangre. La sangre. Y oxígeno en el pulmón. A ver, explíquense cada uno. El que dijo que había en la sangre y que había en el pulmón. Y porque pasa el oxígeno a la vena. Capilar, Ya me digamos. perdí. Sí, es muy finito, ¿eh? O sea, hay muy poquita sangre cuando se produce el proceso. Está el capilar y el alveolo. Sí. Sí. Que viene esa sangre carboxigenada que proviene de una arteria. Ojo. Y el oxígeno ingresa a la sangre. ¿Por qué ingresa a la sangre? Porque lo necesita la Que célula. se produce hematosis. ¿Es consciente el oxígeno ese que lo necesitamos? Sí. A ver. El oxígeno. Ah, ya voy, célula, no.
¿Qué pasa con la difusión ahí? Si yo tengo mucho oxígeno en el pulmón, en el aire del pulmón, y poco oxígeno en la sangre, ¿qué va a hacer ese oxígeno? Va a ir a la sangre. Va a ir a la sangre. ¿Por qué? Porque lo necesita la célula. Porque va a buscar más espacio, digamos. Claro, va a ir Donde haya donde... menos, va a ir por concentración. Exactamente, va a ir desde un lugar donde hay mayor presión, hay mayor concentración, a un lugar donde hay menor, que es la sangre. ¿Se entiende por qué son procesos diferentes que no están íntimamente relacionados entre los dos? Se dan al mismo tiempo, pero se da por una diferencia de concentración, o sea, por una difusión. Ese intercambio gaseoso, esa hematosis. Este proceso que estuvimos describiendo es la hematosis. Sí, pues el intercambio que se ocurre entre la sangre y el aire que está en el alveolo. ¿Y qué pasa después en la ventilación? O sea, se produce la hematosis y después... Claro, la hematosis es el intercambio gaseoso que se da entre los gases. Y la difusión es esta que se da, o sea, que se da entre, por ejemplo, entre el dióxido de carbono, esa migración que se da desde un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración. La difusión se da por una diferencia de concentración, o, como vos decís, yo no quiero entrar en lenguaje muy técnico, por eso digo, mejor nos quedamos con diferencia de concentración. Después en fisiología van a ver que va a estar implicada otras cosas que ayudan a que, por ejemplo, el oxígeno difunda y el dióxido también. Pues va a estar implicado el peso molecular de la molécula, y varias cosas que no las vamos a ver ahora. Pero, o sea, principalmente van a ver que sea por una diferencia de concentración, que siempre va a ir la molécula desde un lugar donde hay desde un lugar donde hay mayor concentración a uno donde hay menor concentración. Y así, y además va a ayudar la hemoglobina también a transportarlo después al resto de las células del cuerpo. Porque la hemoglobina va a captar el dióxido de carbono y después lo va a liberar en la hematosis, y después la hemoglobina toma el oxígeno. El glóbulo rojo va a hacer eso, va a tomar el oxígeno. Es un transportador el glóbulo rojo, de oxígeno y de dióxido de carbono. Y lo lleva hasta los lugares donde se produce la difusión, digamos, que por una diferencia de concentración. Claro, eso es lo que no sabía si tenía que ponerlo, profe, en la actividad, que es justamente lo que está hablando usted. ¿Qué poner cosa? justamente que se da por Sí. difusión Sí. y demás. Sí. Lo de matosis sí lo había puesto. Bueno, está bien. Canela ahí se tuvo que ir. Sí, no hay problema, Canela. Anda. Bien. A ver, me voy a fijar el chat que hay un par de... Sí. Claro, la hematosis es el intercambio de los dos gases. Y la difusión es la que se da con cualquiera de los dos gases, no es que están relacionados. O sea, la difusión va a ser ese pasaje de esa molécula, ese dióxido de carbono o el oxígeno, en un lugar donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Esa es la diferencia entre difusión y hematosis.
A ver. Estoy pensando, ¿qué más? Bueno, Y lo la de ventilación, profe, es la diferencia de presión. la respiración es un La fenómeno ventilación. complejo No, que la va- ventilación. que va a estar como sectorizado entre lo que es la ventilación, que se da por eh, un descenso y un aumento de la presión en la cavidad torácica. O sea, cuando yo realizo la inspiración, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sienten cuando realizan una inspiración? A ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la caja torácica? ¿Qué es lo que sienten? Se hunde. ¿Qué pasa con las costillas? ¿Están abajo o arriba? Se expande. Se expanden. ¿Y qué pasa con eso? ¿Habrá mayor presión o menor presión en el interior del pulmón? ¿Qué piensan cuando se expande la caja torácica? Mayor. A ver. Por ejemplo, yo hago así con la boca. Yo levé y bajé la mandíbula, miren. Parece que se expande, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Habrá mayor o menor presión en el interior de mi boca? Mayor. A ver. Yo intento, miren, intento tomar aire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ustedes sienten que hay mayor presión cuando yo hago? ¿Qué sienten? Sí, hay mayor presión, porque entra el aire. ¿Y por qué entra ese aire? ¿Porque hay mayor presión? No, porque hay menor presión, porque el pulmón en teoría, por decirlo así, está vacío, y entonces uno mete el aire para adentro. Exactamente. Es como el ejemplo que yo doy del bondi. Sí, es Si que está lleno, no te subís. no te subís. O sea, se da tan rápido. El tema es que los procesos nuestros, nosotros los percibimos súper rápidos. Entonces a veces es difícil descomponerlos en nuestra cabeza. Pero en un primer momento en el pulmón hay baja presión cuando baja el diafragma. ¿Por qué? Porque se produce como un vacío. Ingresa muy rápido el aire al pulmón. Entonces, cuando se produce ese descenso, baja la presión y eso permite el ingreso del aire. Que va a tener una composición determinada, ¿no? Que tiene 22% de oxígeno, tiene una pequeña cantidad de dióxido. Y cuando descomprimo, se relajo la cavidad torácica, ¿qué pasa con ese pulmón? ¿Qué piensan? ¿Se ve comprimido? ¿Se ve expandido? Se comprime. ¿Y eso qué genera? Menor presión. A ver. ¿Qué piensan al resto? ¿Menor presión o mayor presión? Si yo te tiro por ejemplo, un piano, ¿vas a sentir mayor presión o menor presión? Y mayor, Mayor. supongo yo. Piensen que los pulmones, cuando se relaja esta cavidad torácica, le cae toda la cavidad torácica encima. Entonces, o sea, no es que le cae, pero se produce el relajamiento de las costillas, de los músculos, de los pectorales, o sea, y eso, al relajarse, aprieta al pulmón. Nosotros no nos damos cuenta por hacemos,
baja en realidad el diafragma nada más con una respiración normal, pero cuando hacemos una respiración forzada nos damos más cuenta. Pero cuando se relaja, aumenta la presión adentro del pulmón. Entonces, ese aire cuando se ve presionado, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí o se sale? Si se está apretando los pulmones, sale. Exactamente. Entonces, cuando inhala, ¿qué pasa? Descansa. ¿Cómo? Sin miedo, ¿eh? No escuché. ¿Cómo, profe? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa cuando inspiramos y qué pasa cuando expiramos? Cuando el aire entra, se expanden los pulmones. Exactamente. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Es Se menor contrae. o no? No. ¿Cómo? No, Aumenta. Se Aumenta. contrae y aumenta. A ver. La Que presión se cuando contrae el entra el diafragma, aire es profe. menor presión. Mm. Este es mi pulmón relajado. Perdón, este es mi diafragma relajado. Lo comprimo. Lo relajo. Lo comprimo. ¿Cuál ocupará más espacio? ¿El comprimido o el relajado? el comprimido. El comprimido. El comprimido. A ver. Un segundo. Relajado. Esta es la cavidad torácica. Comprimido. Uy, casi rompo todo, ¿eh? ¿Cuál ocupará más espacio? Cuando está relajado, porque ocupa más espacio en el vaso. ¿Qué piensan? ¿Cuándo está relajado y cuándo está comprimido el diafragma? Cuando expiramos el aire. A ver. ¿Este en qué estado está? ¿Está inspirando o está expirando? Inspirando. Cuando se Inspirando. contrae no es cuando entra, profe. A ver, piensen. Esto es relajado, contraído, ¿no? ¿Cuándo nosotros contraemos el diafragma? ¿Cuándo piensan? ¿Cuando expiramos o cuando expiramos? Cuando Cuando inspiramos. expiramos. Porque, Inspiramos. ¿qué pasa? Hay más espacio, ¿no? Sí. ¿Yo qué hago fuerza? ¿Para expirar o para inspirar? Para Inspirar. A Inspirar. ver. Cuando vamos al doctor dicen inspire el aire para ver cómo están los pulmones. A ver, yo inspiro. Yo hago más fuerza para inspirar que para expirar. Uf. Inspirar, viste, me relajo, sale el aire, ¿no? Acá estoy expirando y acá estoy inspirando. Yo cuando inspiro, desciendo el diafragma, aumento el espacio de la cavidad torácica y baja la presión. Eso permite que haya más espacio e ingresa el aire que está en el exterior, tanto por la nariz o por la boca. Cuando yo relajo, el diafragma ocupa más lugar, hay mayor presión para ese aire y se libera el aire hacia el exterior. Eso es la ventilación pulmonar.
O sea, es esa diferencia de presión que se va a dar en el aire que va a estar ocupando el pulmón para el ingreso y la salida del mismo. Después tenemos la hematosis, que es ese intercambio gaseoso que se va a dar en el alveolo pulmonar, entre el aire que está en el alveolo pulmonar y el capilar que llega a ese alveolo. Y después tenemos la respiración en sí misma, que se da en la célula, que es donde se consume el oxígeno y se libera el dióxido de carbono. O sea, se crea ese dióxido de carbono y se consume ese oxígeno. ¿El dióxido de carbono después de todo el proceso se libera al exterior? Claro, Claro. Pero al exterior del organismo, digamos. exactamente. O sea, primero es producido por las células de nuestro cuerpo, que eso es llevado por la sangre carboxigenada a través de los capilares. Después eso se va, a medida que se va acumulando lo que va trayendo, ahí sí, en el resto va a pasar a la vénula y a la vena hasta que llega al lado derecho del corazón, ¿no? Por la vena cava inferior, si es que viene de esta parte del cuerpo, y por la vena cava superior, si viene de este lado, ¿no? Por encima de los hombros. Entonces, uno viene de acá, otro viene de acá, y ese es como imagínense como si fuera como los afluentes de un río, ¿no? Empiezan por algo muy pequeño y después se va volviendo algo más grande, ¿no? Que son esas dos venas que vienen del cuerpo, que recogen toda esa sangre carboxigenada que generaron todas las células del cuerpo. Bueno, eso ingresa al lado derecho del corazón y esa sangre es impulsada por el corazón para llegar al pulmón. Ese es el inicio, una vez que pasa por esa arteria pulmonar, que es una arteria que lleva sangre carboxigenada, lleva esa sangre a el pulmón, en donde se produce la liberación de dióxido de carbono y la incorporación del nuevo oxígeno. Ese nuevo oxígeno, esa sangre con oxígeno, es llevada al lado izquierdo del corazón, que llega por venas, porque ingresan al corazón. Son venas que llevan sangre oxigenada. Y después vuelve a impulsar eso para llevar esa sangre oxigenada al resto del cuerpo a través de la aorta, que es una arteria que llega sangre oxigenada. O sea, lleva sangre oxigenada y cuando vuelve con sangre Carboxigenada. carbonizada. Claro. Y tienen que tener en claro que, o sea, tanto el lado derecho e izquierdo del corazón participan en el circuito menor y en el mayor. Porque uno lleva la sangre al pulmón y otro la trae, ¿no? Pero tanto el lado derecho nunca lleva sangre oxigenada, siempre carboxigenada, salvo algún problema que tenga la persona puntual, que suele pasar. Y el lado izquierdo siempre lleva sangre oxigenada. Profe, Sí, decime. entonces se podría decir, con respecto a la consigna 2, creo que era. Me estoy diciendo más o menos al azar porque lo tengo Sí, en el celular decímela completamente. porque no me las acuerdo. Sí. Bueno, o sea, se produce la hematosis, ¿no? Digamos, pasa por el lado derecho o izquierdo, ya me confundí, estoy como la compañera. Pará. ¿Por la arteriola derecha o...? Pará. En el izquierda? corazón son vasos grandes. Vas a tener venas y arterias, porque van a ser los más grandes que tenemos. Las arteriolas y las vénulas son de mediano calibre, o sea, son pequeñas. Eso es cuando va llegando a los tejidos, capilares. digamos. Sí, cuando va llegando a los capilares. Siempre que estén hablando del corazón son arterias o venas, pues son vasos muy grandes.
Piense que son los que van a transportar toda la sangre del cuerpo. O sea, pasaría por la arteria, después la arteriola, hay Pará, ¿vos capilares estás cercanos a las volviendo células. del pulmón o entrando? Como decía la consigna, claro, A volviendo ver, del para, no me pulmón. acuerdo cómo decía Lemela, si la tenés a mano. Ah, no, no la tengo a mano. Imaginemos Sí, un ahí glóbulo va. rojo que se encuentra inicialmente Ahí está. cerca a un alveolo pulmonar y realizó el intercambio de la fibra A. ¿Cuál será Claro. su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de una célula ubicada en el pie? Claro, ese glóbulo ya fue oxigenado, tengo entendido, ¿no? Ya le intercambió, ya sufrió el intercambio de dióxido de carbono por el oxígeno y lleva esa sangre oxigenada al lado izquierdo, porque está oxigenada, justamente, e ingresa por venas. Siempre que ingresa al corazón son venas, no importa que esté oxigenada. ¿Las Yo venas pensé que- pulmonares son? Las venas pulmonares, sí. Yo pensé que primero entraban después del intercambio entraba por vénulas y después por la vena y después al corazón. Claro, O sea, directo. sí, porque está el capilar del pulmón, digamos, y después eso se va a convertir en vénula y después en vena. Sí, está bien así. Sí, ahora sí. Sí, entendí eso. Sí. Me había confundido. Pensé que decían que entraba directamente como vénula, no. Hay como una ramificación inversa, ¿no? Pasa de capilar a vénula y de vénula a vena, y ahí llega por las venas pulmonares al lado izquierdo del corazón. ¿Se entiende? Habla desde el intercambio, o sea, decís Claro, este desde que ya intercambio, realizó el intercambio. claro, y a partir de ahí pasa la vénula, pasando por la vena pulmonar, llegando a la aurícula izquierda, así completando el circuito menor. Claro, o sea, si uno quisiera arrancar desde donde comienza el circuito menor, tenés que arrancar desde que sale del lado derecho, o sea, desde la arteria pulmonar, porque va a salir del lado derecho. Esa arteria pulmonar va a ir al pulmón. Y esa lleva sangre carboxigenada. Ahí hace, bueno, arteria, arteriola, capilar. Y después hace el recorrido que ya dijimos, bueno. Capilar, vénula, vena pulmonar, lado izquierdo del corazón. Pero antes de hacer ese recorrido de vénula pasa por intercambio. Claro, exactamente, por la hematosis. Cuando está en el momento que es la ramificación máxima, la de capilar, en el alveolo pulmonar realiza el intercambio. Y para que la célula, para que este glóbulo rojo llegue a la célula del pie, es lo mismo, tipo, pasa A ver. Bueno, sale de nuevo de la arteria del corazón, después va para la arteriola y después para los capilares y ahí llega o pasa algún Bien, recorrido no, más. está bien ahí, Ah, está bien. Pero el circuito menor es todo ese recorrido, desde que sale del lado derecho hasta que llega al lado izquierdo. Y el mayor del Y el corazón a los mayor órganos. es al revés, o sea, desde que sale del corazón, desde el lado izquierdo, hasta que vuelve a llegar al lado derecho. Bueno, profe, con lo que dijo. El intercambio nada más, profe, teníamos que hablarlo. Claro. Yo lo contesté desde ahí, a Está partir bien. del intercambio. Claro, está bien. Sí. Yo para que lo tengan en claro, nada más. Entonces, Pues, tema de respiración, hematosis, todo eso hay que ponerlo igual, esos conceptos, porque yo más o menos tengo de lo que hablamos, es lo que había hecho. no, no hace falta para el trabajo, pero estaría bueno que lo vayan relacionando porque se les va a pedir relacionado. Yo lo puse entre paréntesis, de eso sí me acuerdo. Está bien. Pasa que ahora no lo puedo abrir. Sí, piensen en esto como algo que les va a servir para el examen, entonces piénsenlo así, no por Y otra estudiar. cosa, Sí. si se pone, qué sé yo, arterias, no es necesario poner, ay, ahora no me acuerdo, algo de sanguíneos era. No hacía falta poner los vasos sanguíneos, pero yo para que eso. se ubiquen igual. Sí. Está
Para que también Perdón, entiendan que profe. hay arterias que llevan sangre carboxigenada y venas que llevan sangre oxigenada también. Perdón que me pierdo, ya tengo sueño. Sí, no, Me levanté Profe, muy los vasos, temprano. es normal que se vasos pierdan, están- chicos. Piensen que hace 10 años que veo esto. Por eso lo hago así. Pero al los principio vasos también. sanguíneos se refieren a las arteriolas y vénulas y eso, ¿no? O sea, capilar, vena, vénula, Ah, arteria, arteriola, digamos. Todo eso son vasos sanguíneos. ah, Cada uno tiene una característica particular, que por ejemplo, sí. las arterias tienen cierta morfología que soportan grandes presiones. Por eso la importancia de las arterias, de entender la diferencia entre arteria y vena, es que están diseñadas para cosas diferentes, van a sufrir diferente presión, más que por el contenido que tengan, sino que depende de la presión que tengan que soportar. Las arterias tienen que soportar mucha más presión, entonces van a ser vasos que van a salir del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón recién hizo ese impulso que le metió muchísima presión a esa sangre que sale. Entonces, no importa que sea sangre carboxigenada o oxigenada, sino que tenga la capacidad de soportar esa presión. Y acuérdense que el oxígeno no es consciente que nosotros lo necesitamos. Habla de Claro. vasos más pequeños. ¿Habla de las ramificaciones o habla de las arteriolas? A ver, ¿cómo de nuevo? Los vasos más pequeños, ¿hablan de las ramificaciones o habla de las mismas arteriolas? Porque en el Capilares. libro te dice, y sus ramificaciones. Y depende, puede ser que esté hablando de arteriolas o capilares. Yo apostaría que es capilares, porque es la ramificación máxima. Era mi duda. Pensé que existía otras ramificaciones fuera de los capilares. O sea, tienen, los vasos más grandes van a ser arteria y vena. Son los que van a ser los más grandes, los de caudal más grande. Tienen tamaños enormes. Eso me queda claro. Sí, los más grandes son, por ejemplo, la aorta, que tiene un calibre gigante, como así la aorta, si ustedes la ven. Y la arteria pulmonar también es enorme. Piense que llevan toda la sangre en minutos, o sea, es impresionante. En un minuto llevaron 5 litros de sangre. O 6. Y después están las arteriolas y las vénulas, que son de calibre medio, que son más pequeñas, tienen menos musculatura, menos tejido conjuntivo elástico, o sea, va perdiendo grosor y tienen otras adaptaciones, como sufren menos presión, son más pequeños, las capas externas son más finas. Y después tenemos los capilares, que son muy pequeños, que llevan al espesor de una célula, o sea, de una célula nada más. Son vasos súper finitos, o sea, van perdiendo capas hasta que llegan al espesor de una célula. Los capilares más pequeños están formados por 4 células unidas, así. Son súper delgados. Por eso podemos realizar la difusión en los pulmones. Y por eso, cuando la gente tiene alta presión, pueden romperse. Vieron que les sangra la nariz, o sea, porque es fácil romper algo que tiene el tamaño, el espesor de una célula. O les salen petequias. Sí. Son súper finitos. O sea, va perdiendo grosor a medida que se va ramificando. Sí. ¿Qué es petequia? Profe? Eso las exactamente iba a petequias preguntar. son como, no sé si alguna vez tuvieron una descompostura fuerte y vomitaron y les salieron como manchitas rojas, o gritaron así muy fuerte, peleando,
hinchando por la televisión. Cuando no sé. tuve mi bebé me pasó O, eso, por profe. ejemplo, también que haces mucho esfuerzo, hay mucha presión, mucha exigencia, eso hace que se revienten, o sea, la presión de la sangre es tan alta que revienta, rompe capilares. Y se ven manchitas rojas. Es por eso porque reventaste algunos capilares. A veces se repara, pero otras veces... Profe, ¿y eso también tiene que ver el tema de la presión con los capilares cuando te late el ojo? Porque se suele decir que es por la presión. No, es algo, es ¿O un tiene que ver? reflejo motor, digamos. Sí, eso lo he sufrido. No, pero es más relacionado con lo nervioso. Es por el estrés, ¿no? Es No por el tiene nada que ver estrés, es con- una contracción de la musculatura del ojo. Estás tan sobreexcitado que el músculo queda como excitado, entonces se empieza a mover por sí solo. Uno no lo controla, pero porque ya está en un estado de excitación que no es consciente uno. Lo que te pasa en el ojo te pasa en las arterias, en las venas, Profe, ¿hay una parte Profe, del cuerpo que tiene más capilares, más ramificaciones o no? Ay, no te entendí. ¿Cómo? Decime. Si hay partes del cuerpo en las que hay más ramificaciones, más capilares que no. Hay más irrigación, sí. Bueno, en las mucosas de la nariz, para calentar el aire, por ejemplo. Bueno, en los pómulos. Bueno, en el glande, en el clítoris, en las puntas de la yema de los dedos. Estoy pensando. Todas esas son zonas altamente irrigadas, digamos. Todo lo que es las manos también. ¿los pies también tienen capilares, profe? Sí, todo tiene capilar. Piensen que... ¿Y los ojos, profe? Cuando a uno le sale un derrame en el ojo. sí, o sea, piensen que los nutrientes y el oxígeno son necesarios que lleguen a todas las partes del cuerpo. Cuando yo digo que están altamente irrigados, significa que tienen mayor cantidad o capaz que hay mayor concentración de vasos. Pero piensen que los capilares tienen que llegar a todas las partes del cuerpo porque si no las células se morirían. Claro. El ojo, todo lo que esté conformado por células va a estar, células vivas, ¿no? Va a llegar los vasos sanguíneos. Lo que no llega quizás es al tejido, por ejemplo, puntual, por ejemplo, el epitelial, como habíamos visto, pero sí llega el de abajo, que es el tejido conjuntivo, que va a nutrir al que está por encima. Pero sí, por ejemplo, en el ojo tenemos vasos capilares. No va a llegar, por ejemplo, al cristalino o ciertos lugares puntuales, pero le llegan los nutrientes igual. Por ejemplo, parte del oxígeno de las células del ojo llega por el aire. O sea, hace un poco de intercambio con el aire. Pero le llega igual porque cuando nosotros cerramos los ojos para dormir necesita igual oxígeno. Pero sí, piensen que llega a todas partes. Y también piensen que todo está conformado por células. Todos estamos conformados enteramente por células.